Dios les bendiga. Vamos a leer mm, Hechos, capítulo 23, 1 a 5. Estaba Pablo reprendiendo o injuriando. Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Hermanos, he vivido con buena conciencia ante Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te herirá, pared blanqueada. ¿Te sientas para juzgarme según la ley y me mandas herir contra la ley? Y los que estaban presentes dijeron: ¿Injurias al sumo sacerdote de Dios? Entonces Pablo dijo: Hermanos, no sabía que él era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no hablarás mal del gobernante de tu pueblo. Otra vez vamos a leer versículo 1 que dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he bebido delante de Dios hasta el día de hoy. Según Pablo, había vivido con la conciencia tranquila ante Dios hasta ese día. Obviamente el sumo sacerdote no estuvo de acuerdo, pues su conciencia era diferente. Sin embargo, Pablo había hecho saber que el sumo sacerdote, aunque desconocía su condición, lo había castigado delante de todos. Ese comentario debería haber tocado la fibra sensible del sumo sacerdote. Sin embargo, con todas las persecuciones que el sumo sacerdote y todo el concilio habían estado ejerciendo contra Jesús, los apóstoles Esteban e incluso Pablo, sus conciencias deberían haber estado cauterizadas para entonces. Sin embargo, Pablo dejó una gran huella ese día. Estaba testificando que su conciencia estaba limpia de toda culpa. En otras palabras, lo que había estado haciendo al testificar de Jesús no le había causado remordimiento alguno. Al contrario, cada vez que había testificado de Jesús, se sentía sumamente bendecido, sabiendo que Jesús quería que testificara a otros en la medida de lo posible. ¿Por qué tenía la conciencia limpia cuando Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo? Eso limpió su conciencia de todo lo que había hecho contra el cristianismo y contra Jesús anteriormente en su búsqueda de persecución de los cristianos. Posteriormente, al testificar de Jesús a los de Damasco y a quienes lo escucharían, incluso si no le creían, testificó para asegurarse de que estaba haciendo lo que Jesús le había pedido. Dicho esto, las palabras de Pablo eran ciertas e inspiradas por Dios. Lucas escribió sobre el hecho de que su conciencia no le preocupaba. Por lo tanto, al repasar lo que había escuchado de las profecías sobre no ir a Jerusalén ni ser atado,
su conciencia no se vio afectada negativamente. Por lo tanto, debió haber sido solo una advertencia de Dios de que eso sucedería. Pero no se desanimó ni iba a cambiar su opinión. Además, esas declaraciones no afectaron negativamente con su conciencia, pues debió haber creído que estaba haciendo lo correcto. Además, esto nos da una guía para que también tratemos de mantener una conciencia tranquila ante Dios. Es decir, nuestra conciencia nos advertirá de ciertas cosas para que nos abstengamos de hacerlas. Además, nos dirá qué debemos hacer. Para otros, su conciencia puede explicarles cosas diferentes. Por lo tanto, no debemos juzgar a los demás para nuestra conciencia nos explique algo distinto a la de otra persona. Actuamos como lo hacemos, es decir, como lo hacen los feligreses. Porque sabemos que si hacemos ciertas cosas, nuestra conciencia reaccionará de una forma u otra. Por lo tanto, por muy cristianos que intentemos ser, procuramos seguir las directrices de nuestra conciencia en lugar de las de otros, pues nuestra conciencia es, digamos, la voz de Dios para nosotros. También podría ser que Dios juzgue a la humanidad de forma diferente según lo que nos ha hablado a través de nuestra conciencia y que esto sea diferente según lo que a otros se les haya enseñado o se les haya hablado según su conciencia. Desde otra perspectiva, la conciencia es un factor muy importante en nuestra vida cristiana que debemos atender y no desobedecer. Somos los únicos que sabemos específicamente, a menos que lo compartamos, lo que nuestra conciencia nos dice. ¿Por qué Pablo enfatizaba este punto? Quería que entendieran que en realidad él seguía su conciencia y no iba en contra de ella. Dicho esto, cabe preguntarse si los fariseos y los maestros de la ley enfatizaban en sus enseñanzas que las personas debían seguir su conciencia y no desobedecerla. Pablo debió haber recibido esa enseñanza de quienes le habían enseñado. Por lo tanto, esa es la razón por la que lo mencionó, porque tal vez no hubiera mencionado ese punto si probablemente estaban enseñando a mantener una buena conciencia a los demás. Así como lo habían estado enseñando, Pablo les explicó con detalle que mantenía una buena conciencia para que supieran que en su opinión decía la verdad. Sin embargo, habían discrepado con él al respecto, especialmente el sumo sacerdote, por lo que les hizo saber a los demás que discrepaba completamente. Sin embargo, eso no significa que debamos permitir que nuestros líderes violen nuestra conciencia. Al contrario, como cristianos no debemos
permitir sin importar la posición que ocupe otro líder que viola nuestra conciencia, pues es la voz de Dios para nosotros y puede que no sepamos si realmente seguían su conciencia o no. Versículo 2 dice, y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Allí el sumo sacerdote tomó una decisión que Pablo sabía que era incorrecta. A veces quienes ocupan altos cargos creen que pueden ir en contra de la ley moral y salirse con la suya. En segundo lugar, también creen que nadie debe llamarles la atención sobre lo que hayan decidido, como si denunciarlos fuera peor que sus propias acciones. Pablo creía que no debía hablar mal del gobernante del pueblo de Dios. Había citado algo del Antiguo Testamento que se encuentra, aleluya, en la Biblia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Pablo había hecho lo mismo con Bernabé y Pedro. Pablo no estaba de acuerdo con la decisión de Bernabé ni llevar consigo a Juan Marcos. En el caso de Pedro, lo reprendió por haber tratado a los gentiles de manera diferente a los judíos y lo hizo público. En el caso de Pedro, se puede suponer que todos debían saber que Jesús le había dado las llaves del reino de Dios. En segundo lugar, había sido discípulo de Jesús durante algún tiempo, unos 3 años y medio. Se podría decir, Pablo, ¿cómo es que tratas así a alguien como Pedro? ¿No sabes que Pedro había seguido a Jesús durante 3 meses, 3 años y medio y que Jesucristo lo había elegido de cierta manera para guiar a los israelitas hacia Jesús? Pablo también había sido llamado al ministerio y también como apóstol. Sin embargo, Pablo no pensó que llamar la atención de Pedro sobre lo que había hecho estuviera mal. Él pensó que era necesario hacerlo para que Pedro pudiera ser corregido a la luz de haber hecho algo que era correcto. Si incluso los líderes del pueblo, aquellos que están en el ministerio, no son corregidos, podría ser que creían que pueden salirse con la suya en todo lo que hacen, incluso si afecta negativamente la obra del Señor. Si no se les dice que han hecho mal, parecería que simplemente persisten en su maldad. Al sumo sacerdote, por otro lado, le daba igual lo que hiciera. Pero cuando llegó el momento en que creyó que Pablo estaba haciendo algo mal, lo corrigió con rapidez. El sumo sacerdote creía tener derecho a castigar a Pablo. Pablo también había golpeado a los cristianos en el pasado. Por lo tanto, lo que había hecho no era diferente de lo que parecía hacer el sumo sacerdote, pero en menor grado. Versículo 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te herirá para pared blanqueada. ¿Estás sentado para juzgarme según la ley y me mandas castigar contra la ley?
Pablo estaba dirigiendo la atención al sumo sacerdote para que Dios hiciera lo mismo con él. Es decir, Pablo estaba transmitiendo la ley de la siembra y la cosecha, como había escrito en Gálatas capítulo 6 y versículo 7. No os engañáis, no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por supuesto, al analizar también el texto de lo que Pablo escribía, como algunos han dicho que el texto es importante hasta cierto punto. Pablo declaró además lo siguiente en los versículos 8 al 10 de Gálatas, capítulo 6, 8. Porque el que siembra todo para su, perdón, para su carne, de la carne seguirá corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la fe, de la familia de la fe. Por lo tanto, la idea es, una persona de fe siembra para la carne o para el Espíritu de Dios. ¿Cuál sembra? Cuando una persona siembra para la carne, como dijo Pablo, el resultado final será corrupción. Sin embargo, si uno siembra para el Espíritu, ¿cuál, cuál será el resultado final? Vida eterna. Por lo tanto, se puede decir en estos términos, al trabajar para Dios, uno aún necesita seguir la guía del Espíritu, pues al hacerlo tomará las decisiones que se debe de, que la persona no dedicará su tiempo a ser tocado por el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, si hubiera sido tocada por el Espíritu de Dios, no habría sido tan profundamente guiado por la carne a sembrar según la carne. Amén. Cuando Pablo respondió rápidamente al sumo sacerdote, casi rosa, o si no lo parece, que estaba sembrando para la carne. El sumo sacerdote igualmente hacía precisamente eso. Claro que Pablo tenía el Espíritu Santo y sentía que lo que decía provenía de Dios en ese momento, pero al analizarlo más deteni- detenidamente, parece ser más de la carne que del espíritu. Sin embargo, hay que reconocer el carácter de Pablo. Tenía un carácter colérico y por eso supuesto Dios también usará ese carácter, tal como lo hizo con Pablo. Sin embargo, hay quienes afirman que lo que Pablo dijo fue también una declaración profética, pues al final de su vida. Ananías fue herido. Las notas sobre la Biblia de Barnes declaran que Josefo había proporcionado el final de Ananías, escrito en las guerras judías, libro 2, capítulo 17, sección 8, que Ananías fue herido cuando Manahem tomó Jerusalén. Y los que estaban allí dijeron, ¿injurias el sumo sacerdote de Dios? El sumo sacerdote ocupaba
el cargo más alto en Israel, tanto política como espiritualmente. A los que estaban allí, es decir, cerca de Pablo, el acusado, el sumo sacerdote les había ordenado que lo golpearan en la boca. Había obedecido la orden del sumo sacerdote. Sin embargo, no estarían, digamos, en problemas por haber obedecido a la orden de los sumos sacerdotes. Eso era algo que Dios debía juzgar. Pero simplemente cumplían órdenes. En aquel entonces parecía que cualquiera que fuera soldado o siguiera las órdenes de un líder político debía acatarlas sin demora. Hoy, sin embargo, y como Pablo había declarado, Ananías lo había golpeado contrariamente a la fe, a la ley, excuse me. Dicho esto, podría ser que durante la era de la iglesia las cosas hayan cambiado un poco. Dios espera más de quienes obedecen órdenes que quienes las obedecen deben casi reconocer que si realmente es una orden malvada, deben ser los suficientemente sabios y valientes como para ceder y no seguirlas. Por ejemplo, quienes seguían las órdenes de Hitler de exterminar a los judíos, a los soldados o a cualquier persona a quien él hubiera ordenado. Podría ser que el Señor Dios les exigiera que se resistieran a esas órdenes. Parece que sí. Pablo analizó rápidamente lo que el sumo sacerdote había ordenado y declaró que era contra la ley. Los que estaban junto a Pablo, después de que Pablo declaró lo que el sumo sacerdote realmente había hecho, habían dicho que Pablo estaba injuriando al sumo sacerdote, aunque Pablo había declarado que no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Parecería que el sumo sacerdote podía ser reconocido por sus vestiduras. Sin embargo, no debía llevar ropa que lo distinguiera en ese momento. Pablo lo declaró que Ananías, como el sumo sacerdote, estaba actuando en contra de la ley. Debió tener en mente Deuteronomio 25, 1 a 2, donde dice, si hay controversia entre hombres y vienen a juicio para que los jueces los juzguen, entonces justificarán a los justos y condenarán a los limpios. Y si el impío merece ser azotado, el juicio lo hará recostarse y lo azotará en su rostro según su culpa, según un cierto número. Pablo ni siquiera había sido condenado, sino solo acusado, por lo que deseaba dar su testimonio ante ellos, pero describí- descubrió, por supuesto, que a Ananías no le interesaba saber si era justo o impío.
Ya había tomado una decisión y lo había llevado a cabo. Además, fue muy parecido a Jesús cuando lo acusaron de haberlo golpeado muchas veces, pero no fue encontrado culpable de ser malvado o de haber cometido ningún acto malvado. Lo que los demás habían mencionado era injuriar al sumo sacerdote. Lo habían llamado el sumo sacerdote a Dios. Sin embargo, a pesar de ocupar ese puesto, ¿cómo habría juzgado Jesús a Ananías? ¿Acaso lo declararía sumo sacerdote de Dios por su forma de actuar? Claro, ocupaba ese puesto de sumo sacerdote, pero ese puesto implica cierta forma de actuar y parece que Ananías no actuaba correctamente, sino con bastante maldad. Por lo tanto, parece bastante interesante como mínimo que Ananías fuera el sumo sacerdote de Dios cuando violaba la ley, según lo que Pablo había dicho, y cualquiera en tal posición debería haber actuado conforme a la ley. Sin embargo, muchos de esos sumos sacerdotes, al parecer, simplemente hacían lo que creían que podrían hacer sin reconocer realmente las leyes de Dios. Dios, pues, esas leyes fueron establecidos por Dios, pero las obedecían, obedecían realmente. Jesús mismo dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si alguien ama a Dios, ¿no hará lo que Dios lo ha dicho? Luego también está el caso de si Pablo estaba injuriando o reprendiendo. Al observar la diferencia entre injuriar y reprender, se encuentra una ligera diferencia entre ambos. Reprender, como todos sabemos, es algo que incluso el propio Pablo declaró necesario como muestro del Evangelio. Segundo de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta y con toda paciencia y doctrina. Según dictionary.cambridge.org, reprender es hablar con enojo contra alguien por algo que ha hecho y que no uno desaprueba. Injuriar parece tener un tono más bien de insulto hacia la persona, lo que significa insolencia, indignidad o desprecio hacia ella, considerándola indigno indigno. En la primera de Pablo, el sumo sacerdote, parecía una reprendía por el pecado, pero un insulto por otro, por ejemplo. Pablo había dicho que el sumo sacerdote era una pared blanqueada. Para Pablo probablemente fue más una reprimenda que una injuria. Pero el sumo sacerdote y sus acompañantes podrían haber pensado que Pablo lo estaba injuriado. Por esa razón dijeron así. Versículo 5 que dice,
Entonces Pablo dijo, hermanos, no sabía que él era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás el gobernante de su pueblo. Con las propias observaciones de Pablo, como la de declararle sus faltas, reconoció que no debía hablar mal de gobernante del pueblo de Dios. Estaba Pablo entonces reconociendo su falta al decirlo eso al sumo sacerdote. Santiago había escrito al respecto que uno ni siquiera debía hablar mal de su hermano, pues entonces la persona en realidad estaba juzgando a su hermano y hablando mal de la ley y juzgado de la ley. Santiago 4:11 dice, hermanos, no hablan mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Por lo tanto, la pregunta podría ser, no era simplemente hablar mal del gobierno del pueblo de Dios, o era como había escrito Santiago, no hablar mal los unos de los otros, aunque en ese momento Pablo no tenía el Nuevo Testamento escrito en sus manos, por supuesto, había escrito gran parte del mismo. Santiago añadió que no se trataba solo de no hablar mal de gobernante del pueblo de Dios, como Pablo había dicho, sino de sino de no hablar mal de nadie, de ningún hermano en absoluto. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia, no se debe hablar mal de nadie, ni de ningún hermano en absoluto, para que no parecer como juez de la ley. Y eso es, aleluya, Hechos capítulo 23, 1 a 5, estaba Pablo reprendiendo o injuriando. Que Dios les bendiga hoy, en Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén.